La enseñanza de hoy es acerca de qué es el sufrimiento y cómo aprender a sufrir. Y creo que es un tema que Dios quiere darnos y formarnos continuamente, y es un tema esencial para la vida cristiana. El Señor continuamente nos está formando y nos está ayudando a pasar situaciones, pero es necesario que nosotros aprendamos a sufrir en esas situaciones. No estamos diciendo que debemos de sufrir más, no quiero que entienda eso, más bien que aprendamos a sufrir en los momentos que estamos viviendo. Y es una pregunta muy importante desde todos los puntos de vista. Es una de las preguntas más importantes de la filosofía. ¿Por qué el sufrimiento? De la teología. Si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no detiene ese sufrimiento que tengo? Y entonces es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Es un tema que no solamente tiene que ver con los momentos más difíciles de nuestra vida, sino los momentos cotidianos. Y creo que es muy importante que aprendamos a ver qué es lo que Dios ve y cómo Dios ve las cosas y que nosotros podamos eh, formar nuestro carácter en aprender a sufrir. Entonces quiero llevarlo por varios conceptos y por varias ideas que poco a poco van a ir formando el rompecabezas que Dios tiene frente al sufrimiento. Seguramente que hay mucho más. Sé que hay algunos de ustedes que han sufrido muchísimo en su vida, otros están sufriendo en este momento y nuevamente, independientemente de la situación o del rol o de el momento financiero donde podamos estar o el momento en el proyecto donde estemos de vida, el sufrimiento es parte de eso. Entonces es importante que aprendamos. Aparte de eso, en estas semanas, Dios me ha llevado a escuchar varias conversaciones que tienen que ver con el sufrimiento. Y he estado escuchando personas que quiero mucho decirme por qué yo decir y de alguna manera intentar darle una respuesta a ese sufrimiento. Y entonces Dios nos habla el corazón como iglesia y me dice o entiendo que tenemos que aprender a sufrir, que tenemos que volver a entender qué es el sufrimiento y cómo aprender a sufrir, porque es necesario que lo hagamos en esta vida que Dios nos está eh, em, poniendo a nuestro favor y poniendo enfrente de nosotros. Entonces, quiero llevarlo primero con dos ideas de acerca de qué es el sufrimiento. Y quiero empezar con em, cuál es la relación del sufrimiento en la vida. Entonces, voy a llevarlo a ese primer punto. Vaya conmigo al primer punto y escríbalo. Y es que el sufrimiento es una parte o un aspecto inevitable de la vida. Quiero que partamos de la base de que el sufrimiento es una parte inevitable. No hay forma en este momento de detener el sufrimiento, o de no sufrir en la vida. Es, está allí, es esencial por de alguna manera. Dios no lo crea, pero es esencial. Es un aspecto que tenemos que vivir. Quiero también, si usted lo quiere anotar por allí, que Dios no crea el sufrimiento, para nada. Pero el sufrimiento se ha vuelto parte de la vida. Y por eso volvemos a decir que es una de las preguntas más profundas que puede hacerse la gente. Yo encuentro gente en la calle, por ejemplo, cuando uno está evangelizando, una de las preguntas es si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué hizo el mal y por qué una persona, un niño, tiene cáncer en el ojo? Y es un argumento que uno diría, bueno, qué cosa tan difícil es de entender, tiene toda la razón. Si Dios es bueno, ¿por qué ocurre esto? Pero no tiene que ver el sufrimiento con Dios. Más bien, el sufrimiento tiene que ver con esto que estamos viviendo nosotros. Y quiero llevarlo a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 4. Y mire lo que dice acerca de la descripción de la vida. Hay una temporada para todo. ¿Hay una qué? ¿Para qué? Para todo. Todo tiene una temporada. Y quiero que resalte esa frase. Hay una temporada para todo. Y luego nos dice lo siguiente, un tiempo para cada actividad debajo del cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar, para construir. Versículo 4, un tiempo para llorar, resalta esas palabras, hay un tiempo para llorar
y un tiempo para reír. Quiero que resalte las palabras, un tiempo para llorar. Hay un tiempo en nuestra vida que tiene y que sufrimos. Es inevitable, por muchas razones. No las conocemos el 100%, muchas Dios no lo permite que la conozcamos o Dios no nos da la capacidad. Gracias que no nos da esa capacidad en muchos casos, créame, porque creo que si conociéramos por qué y todo lo que hacíamos nos volveríamos, sería muy complejo. La vida es muy, muy compleja, son muchas cosas que hay en juego. Está Dios, el mal, hay una cantidad de cosas. Pero una cosa es cierta, el sufrimiento es parte de la vida, es inevitable. No importa el joven que apenas esté creciendo, sufre por cosas pequeñas o por cosas de acuerdo a su edad. Y como decía, problemas de niños son pequeños, problemas de adultos son grandes. No es lo mismo los problemas, el sufrimiento que da un hijo de 4 o 5 años donde le da gripa, donde tiene una infección, donde tiene algo, a el problema de una separación de un adulto o al suicidio o a la enfermedad de un cáncer que tiene un adulto. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar que es inevitable. Entonces, Dios no quiere que nosotros pensemos que vamos a evitar el sufrimiento en todos los aspectos. Tampoco estamos diciendo que Dios, danos más sufrimiento. Al contrario, lo que queremos es entender cuál es la posición de Dios frente a eso. Lo que nos lleva entonces a la segunda idea acerca de qué es el sufrimiento. Y quiero darle una definición muy básica, pero muy profunda de lo que es el sufrimiento que nos da la Biblia y que también la encontramos desde el punto de vista filosófico y vamos a mirar a qué se refiere. Bueno, el sufrimiento, escríbalo allí, es el tormento del corazón por no cumplir sus propias expectativas. Ok, anote esto, lo repito. El sufrimiento es el tormento del corazón o la mente por no cumplir sus expectativas. Muy bien, deténgase un momento a pensar y analizar esta declaración y vamos a ver de dónde la sacamos en un momento, pero vamos a analizarla de una manera un poco más profunda. En pocas palabras, lo que esta declaración dice es que nuestro sufrimiento, independientemente de que sea algo real, como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad, como un problema matrimonial, como un hijo que está en las drogas o como un hijo que se pierde o todo lo que nos ocurre que es real y como las cosas que no son reales, por ejemplo, una ansiedad, el estrés, todas estas cosas, al final y al cabo son el producto de la expectativa del corazón. El corazón tiene una expectativa y al no cumplir esa expectativa, sufre. Es decir, si hay un hijo que de repente se sale de control, ese hijo es una persona independiente, toma sus propias decisiones y está en el caso que podríamos decir de la droga o que sale de casa, que yo ya no puedo decir que tenga que hacer, que tiene que hacer como lo era antes, yo sufro. Y lo que me hace sufrir es no poder controlar esa situación. Pero eso pasa en todo, la salud. Cuando una persona está enferma, lo que lo lleva a sufrir es no poder decirle a ese cuerpo, sánate, sino que la enfermedad está fuera de su manejo. Y lo que me hace sufrir es mi esperanza de que no debería ser así, mi expectativa. Y entonces ese sufrimiento me agobia, me atormenta. ¿Por qué no estoy sano? La pregunta de por qué yo. Nacer un hijo con un conflicto, un matrimonio que yo no sé arreglar y que sale de mi control, me genera el sufrimiento. Y ese es la razón, o esa es una de las enseñanzas, uno de los significados de sufrimiento. Vaya conmigo a Proverbios 13:12 y observamos cómo nos dice Dios. Dice, la esperanza que se demora. Quiero que resalte la palabra esperanza y coloque la expectativa. Y quiero que resalte la palabra demora y coloque que no se da. La expectativa que no se da es tormento del corazón.
Es decir, cuando las cosas no se dan, me atormenta, me hace sufrir. Y vuelvo, digo, legítimamente o ilegítimamente. Cuando la persona está molesta con alguien, aunque la otra persona no lo sepa, sufre por dentro. Es que me hizo eso, aunque esa persona no se entere. Y lo que me da rabia, esa sensación tan profunda de dolor, es el sufrimiento. ¿Por qué no entiendo cómo reconciliar este aspecto de que esta persona me hizo esto? Y yo me siento así. Vuelvo y digo, muchas veces la persona ni lo sabe. Entonces, eso es lo que es el sufrimiento. Y usted tiene una frase y la vamos a colocar en pantalla, allí en sus notas, la declaración o el significado filosófico de dos filósofos de la época, Kierkegaard y Heidegger, que dicen lo siguiente: el sufrimiento aparece cuando el ser humano toma conciencia de que no controla la vida, de que es finito, limitado y vulnerable. Entonces, el sufrimiento es no poder, es entender de alguna manera, o cuando usted se da cuenta, o cuando despierta en un momento de su vida, o en un momento de esa situación en la que usted vive, que usted no la controla. Es el deseo de decir, la tengo que controlar, tiene que estar bajo mi cuidado. Y si no lo está, el sufrimiento me da la rabia interna. Y entonces me genera rabia con Dios, rabia con el mundo, rabia, y es una situación en que me aflige profundamente. Y ese sufrimiento, si lo quiere anotar, se termina cuando yo llego a términos con esa situación. Hay 4 pasos de la sanidad que ocurren en la vida y en cualquier situación, en cualquier pérdida, en cualquier fracaso. Y es primero la negación. No, ¿por qué me está pasando a mí? Un familiar que se muere. ¿Por qué? Una persona que está enferma, una enfermedad, una situación, una separación. ¿Por qué me pasa a mí? No, no me pasa a mí, no, no, esto no es cierto, esto no es cierto. Es un proceso de negación. El siguiente paso es un proceso de rabia. ¿Por qué a mí? Fuiste tú, entonces pues el pasado y el presente y los padres que tuve y la situación y en medio de quizás después de un abuso, no, no puede ser. El siguiente paso es la negociación. ¿Qué puedo hacer? Comienza la expectativa a bajar. A ver, ¿qué hago? Listo, ya me pasó, la vida me da y encuentro esta situación difícil. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo saco algo? ¿Qué puedo hacer en este momento de la vida? Y por último, la última parte es la aceptación. Y la aceptación, en pocas palabras, es el momento donde yo vengo a términos, come to terms, como dicen en inglés, donde yo entiendo, ok, esto es lo que tengo y no lo puedo cambiar. Este es el esposo que tengo. Mi esposo está enfermo. Ese momento dicen que, por ejemplo, en los lutos, y cada cosa tiene su luto, es decir, su proceso de aceptación, muchas veces demora 1 año, 6 meses, depende, 2 años, 3 años. Si es un padre, demora en determinada edad, termina un proceso de 2 o 3 años. Si es en un hijo, es un proceso mucho más largo. Y depende de la situación que sea, ese sufrimiento llega a términos. Pero hay veces donde ese sufrimiento no llega, sino que se extiende más allá de esos términos. Debió haber durado 1 año y ya lleva 10 años la persona. Y cada vez que pasa se acuerda y llora, y llora, y llora, o cada vez reacciona, o cada vez, todo eso es un sufrimiento inmenso. Y como el sufrimiento es inevitable, Dios nos dice que tenemos que aprender a manejar ese sufrimiento, que tenemos que aprender a tratar con eso. Y aquí preguntémonos en este momento, ¿cómo es el sufrimiento de cada uno que estamos viviendo o que hemos vivido? Y cómo estamos reaccionando frente a ese sufrimiento. ¿Estamos reaccionando bien? Mi mamá no vivió conmigo, ¿qué hago?
y hoy en día estoy reaccionando mal porque se lo estoy cobrando a mi esposa. ¿O cómo enfrento yo ese sufrimiento? Y es parte, vuelvo y digo, de el grupo de enseñanzas que Dios nos tiene que dar, el conjunto de enseñanzas. Entonces, quiero llevarlo ahora a la siguiente idea que nos habla de quiénes sufren. Y eso es muy importante también entenderlo. Entonces, primero, recuerde, sufrimiento es un aspecto inevitable. Lo segundo es que el sufrimiento es el tormento de su alma. Pero el sufrimiento también se acaba y también se maneja. Pastor, y si yo perdí a mi esposo, a mi hijo, el caso, por ejemplo, de algunos de los que están acá que llegaron a perder, un caso muy em, tremendo como Caterine Lince, que no sé si está por aquí, pero que enfrentó la pérdida de su hija y cómo lo enfrentó de bien, cómo el Señor le ha ayudado a hacerlo. Y hay varios casos que uno va observando y hay gente que no se quedó allí totalmente, pero que todavía duele, pero que ha aprendido de alguna manera con la ayuda de Dios a manejar ese sufrimiento. Y eso es donde quiero que vayamos a nivel personal. No solamente quiero llevar la enseñanza no es a las personas que están viviendo una pérdida dramática, sino también al día a día de su sufrimiento. El esposo que le dice o la esposa que ya no se aguanta y este hombre no cambia, no cambia, no cambia y lleva y queriéndose divorciar o queriéndose hacer todo y no es capaz. Entonces, la siguiente pregunta es importante. ¿Quiénes sufren? Quiero llevarlo a esta tercera idea que nos hablará de esto. Y la respuesta a esa es, todo el mundo sufre y no existe una persona que no sufra. Esto es importante para entenderlo. Parece que fuera evidente y obvio, pero no es evidente y obvio. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene una característica en nosotros que nos hace pensar que nadie está sufriendo como yo. Es que nadie entiende mi sufrimiento. Y hay una realidad en esto, que es la siguiente. Nadie entiende su sufrimiento porque es su sufrimiento, pero no quiere decir que las personas no sepan qué es sufrimiento. Se lo explico de esta manera. Y esto es un análisis. No importa, yo veo la gente de la iglesia y uno ve muchos casos. Y uno de los casos que uno ve, por ejemplo, es la pérdida de un padre. Y esa persona siente esa pérdida de un padre tan profunda. Y hay otra persona que la están echando del trabajo y siente tan profundo el dolor de por qué lo están echando. Y las dos son serias y las dos son importantes. Y es claro que una de las dos es más impactante que la otra. Pero para esta persona, hasta que no aprende a sufrir, no entiende que su dolor o su sufrimiento es tan diferente al de los demás. Es decir, el sufrimiento de cada uno de nosotros es importante. Es por eso que uno en la intimidad dice, nadie sabe, es que la gente no sabe que es que un papá abuse, la gente no sabe que es que sus padres lo dejen, la gente no sabe, la gente no sabe, la gente no sabe. Tenemos la tendencia de que nadie sufre como nosotros, pero no es cierto. Todo el mundo está sufriendo. Consuelo de muchos, consuelo de bobos, no. Es el entendimiento de las circunstancias para poder usted aprender a manejar su sufrimiento, porque si no, va a pagar mucha gente. En el sufrimiento pagan nuestros padres, nuestros hijos, pagan porque son muchas expectativas y queremos que todo el mundo vaya de acuerdo a nuestras expectativas y si no reaccionamos ante ese sufrimiento. Entonces, quiero que vaya conmigo a Job, capítulo 14, versículo 1. Y mire cómo Dios expresa el sufrimiento y cómo ve al hombre. Note cómo comienza. Dice, qué frágil es el ser humano. ¿Qué dice? Qué frágil. Ok, quiero que resalte las palabras, qué frágil es el ser humano. No está hablando uno, no está hablando, eres tú el más frágil. Él dice, qué frágiles somos. Y quiero que piensen eso un momento. Esa es la perspectiva de Dios. Este es Dios hablando a través de Job o del libro de Job. Dice, el ser humano es frágil, más frágil de lo que pensamos. De repente nos sentimos que estamos en control de nuestra vida.
Le contaba que esto es lo que le pasa usualmente a los jóvenes. Los jóvenes son invencibles. Ellos creen que son capaces de todo, que lo saben todo, porque químicamente su ego y su momento de la personalidad que está, ellos piensan que, wow, yo lo puedo todo, puedo salir, tienen una energía y unos sentimientos y unas emociones tan fuertes que piensan que saben todo. Y ese es precisamente el mal de no crecer correctamente, porque hay personas que crecen y piensan que todavía lo saben todo, hasta que llega una enfermedad y se sale de las manos. Hasta que a los 30, 32, 33 se da cuenta que los químicos han bajado emocionalmente y ya no puede controlar a su jefe, ya no puede controlar su futuro, ya no puede controlar su cuerpo. Y entonces viene la ansiedad. Ya no es capaz, no entiende que es un matrimonio, no entiende que es la salud. Tiene la pérdida de todo, se muere un familiar. Entonces Dios dice, el ser humano es más frágil de lo que piensa. Nosotros pensamos que nuestros hijos, cuando están creciendo, siempre van a ser iguales y que van a salir muy bien. Y yo miro a los padres y trato de hacerle poner los pies sobre la tierra frente a este tema, porque hay muchas cosas en consideración y el tiempo en esa educación es muy importante. Pero la vida es frágil, muy frágil. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, un hombre malo toma a un niño y lo viola. En un abrir y cerrar de ojos, la persona pierde su vida, sus padres. La vida es frágil, más frágil de lo que nosotros pensamos. Y nosotros nos sentimos, debido a nuestro ego y a nuestras expectativas, que podemos hacerlo todo. Pero usted es muy frágil. Aquellos que han perdido un familiar y los otros hablan de ese familiar, dicen lo siguiente: espérate y verás cuando tú pierdas un familiar. Ah, y el otro no lo cree, pero hay un momento de fragilidad, momento donde nos encontramos cara a cara con el sufrimiento. Entonces dice Dios en la siguiente parte del versículo: qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Por favor, resalte las palabras, la aclaración, tan llena. No dice que hay una dificultad, es llena de dificultades. Y cuando entrenamos a los hijos, pensamos, cada vez uno que es más mayor o más viejo, o están en lugares de autoridad o de enseñanza y tiene una perspectiva, uno es, qué necesidad tan grande de preparar a los hijos. Muchas veces no preparamos a los hijos, al contrario, ellos no están preparados y cuando viene la edad donde viene el sufrimiento, sufre muchísimo porque las expectativas es que el mundo gira alrededor de mí. Y ahí es cuando hay que decirle a los hijos, la vida no gira alrededor de ti, la vida gira alrededor de Dios. Si no, vas a sufrir mucho. Sale la joven de su casa, 18 años, cuidada en su casa como si fuera una cajita de cristal, a un matrimonio con unas exigencias, con unos hijos, con situaciones, y no estaba preparada. Y la labor de los padres es preparar para eso. Entonces, no existe una persona en el mundo que no sufra, ni una sola. La siguiente idea es mucho más importante para nosotros de lo que es esta que acabamos de ver. Yo quiero que lo anote y la veamos unos segundos acerca de quiénes sufren. Lo siguiente es que hay un mito diabólico y peligroso. ¿Lo podemos poner en pantalla? Y peligroso. Quiero que anote allí. Es un mito diabólico y peligroso pensar que los justos no deberían sufrir. Ok, tome nota de eso, por favor. Y esta es una idea fundamental para nosotros, sobre todo los creyentes. Porque por varias razones, cuando venimos a caminar con Cristo, tenemos que luchar con un mito, consciente o inconsciente, de que el creyente no debe de sufrir, no debería sufrir. Y por eso digo que es un mito diabólico
y peligroso. ¿Por qué es diabólico el creer que nosotros no debemos sufrir? Y yo quiero que se detenga en este momento, en momentos donde usted de alguna manera dice y se pregunta, ¿por qué a mí? Señor, si yo estoy haciendo esto correctamente, ¿por qué? Señor, si yo estoy, he leído, he orado, crecí en la iglesia desde pequeño, ¿por qué yo me enfrento en este momento? Y esa expresión en realidad es una expresión del argumento de que Dios es injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo me enfermé? Si yo soy tu hijo, Señor. Porque de alguna manera nos enseñan a que a los justos o los justos no deberían sufrir. Pero la Biblia dice que sí sufren. Vaya conmigo a el Salmo 34, 19. Dice, muchas. ¿Cuántas? No se escucha. ¿Cuántas? Por favor, resalte esas palabras. Muchas son las aflicciones del justo. Los justos también pierden a sus padres. Los justos también se enferman. Los creyentes también les llegan dificultades. Llueve sobre los creyentes. Sobre los creyentes también sale sol. Pero ahora inclusive tenemos una manera de concebir teológica la vida cristiana que está totalmente y es demoníaca porque nos dice, no lo menciones. Si tú mencionas una enfermedad, te llega. Es una cosa que te pasa. No deberías estar enfermo. Es falta de fe. Y no es así. Los justos también se enferman. Y la pregunta que les decía, anótela por allí en una parte, es la siguiente que nos hacemos. Y es una pregunta base para todos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Esa pregunta es más, tiene más, habla más de nosotros de lo que nosotros podemos entender. En realidad no estamos diciendo, porque a mí lo que estamos diciendo es, Dios es injusto. Estamos diciendo, Dios no cumples tu labor. ¿Por qué a mí? Si yo soy el centro de este universo. La pregunta correcta es la siguiente. Anótala por favor en una esquina de sus notas. ¿Por qué no a mí? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué no? Porque yo no puedo sufrir. Porque yo no puedo enfermarme. Porque a mí no me puede pasar un accidente. ¿Por qué no te pasa a ti un accidente? ¿Quién eres tú para no sufrir? ¿Quién crees que eres? Porque no te pueden pasar, pero a Job sí, a José sí, al Señor Jesús, a los apóstoles sí, pero ¿por qué a ti no? ¿Cuál es tu grado de importancia en esta película? Y esa es la expectativa que tenemos. Por eso hemos acabado con el sacrificio. El sacrificio es esa falta de capacidad para sufrir. No quiero sufrir ¿por qué yo voy a sufrir? Porque yo tengo que sacar de mi dinero, porque yo tengo que dar, porque yo tengo que ayudar a todo el mundo. Es una sociedad egoísta y diabólica. Cuando hablo diabólico es la mentira de Satanás a Jesús, donde le dice a través de Pedro, no mueras tú. ¿Por qué vas a sufrir tú, Señor? Y él le dice, cállate. Estás actuando como el diablo. ¿Por qué no he de sufrir si yo sé que esto tiene un propósito? Entonces, es un mito diabólico y muy peligroso porque siempre estamos pensando y cuando viene la dificultad y el sufrimiento sufrimos más. Porque ya no solamente tenemos el sufrimiento de una enfermedad, sino que tenemos la culpabilidad que dice, porque a mí, viniendo hace meses o semanas, no recuerdo meses, ¿sí? De mi casa venía contemplando una situación financiera a nivel personal y estaba analizando esto y de repente mi oración a Dios, Dios, bueno, yo quisiera esto y pregunto financieramente, ¿y por qué no tengo esto? Inmediatamente, en mi manera de orar y mi manera de adorar, entro en un momento donde me pregunto, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo pasar por dificultades financieras?
¿Y por qué no? ¿Quién soy yo, pues? Esa es mi pregunta hacia sí mismo y delante de Dios. ¿Quién soy yo para no sufrir? Y viene a mi mente la parte donde Moisés deja el palacio del faraón donde tenía absolutamente todo y esa imagen donde entra a ser un esclavo. Dejó una vida maravillosa a tener una vida de esclavitud. Y no lo comparo con lo de Dios, pero esto es lo que nos dice él. Y pienso, si esta gente que fue capaz de hacer esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy más que Moisés? Y le pregunto esta mañana, o nos preguntamos, ¿por qué no podemos sufrir? Pastores, que no aguanto más, no aguanto mis hijos, no aguanto mi esposo, no aguanto eso. Pues señora, ¿por qué no eres capaz de sufrir? Tus padres sufrió contigo, tu mamá sufrió contigo, todo el mundo, pero tú no eres capaz de sufrir con nadie. ¿Por qué tienes la mentalidad de que tú sí no tienes que sufrir, pero el resto del mundo sí tiene que sufrir? Y entonces nos indica que no sabemos sufrir, porque nuestra actitud es que nunca toque el sufrimiento a mi puerta. Y Dios nos va formando de tal manera que nosotros nos preparemos para sufrir. Note lo que sigue a continuación, y esto es la diferencia entre los que son creyentes y los que no son. Salmo 34:19 nuevamente dice, muchas son las aflicciones, los sufrimientos del justo. Ahora usted va a sufrir más. Pastor, usted me está atando. Por favor, tenemos que crecer teológicamente y en el entendimiento de Dios. Esto no se trata de atar y desatar a una persona. Se trata del entendimiento de que la vida requiere muchos y tiene muchas cosas con las que usted tiene que estar preparado. Y entonces usted tiene que pensar en esa preparación, en ese aprender a sufrir. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si tu esposo se enferma? Piensa en tu esposa como una persona que estuviera en lo peor de su vida. ¿Qué harías con esa? ¿La dejarías? Y entonces la mente y la expectativa comienza a tomar el lugar. Pero la diferencia para nosotros es la siguiente, pero de todas ellas le librará Jehová. Por favor, resalte las palabras, pero de todas ellas lo librará Jehová. Lo llevo entonces ahora que comprendamos, le invito a que entendamos qué podemos esperar de Dios en el sufrimiento. Y quiero llevarlo a un par de ideas a entender cuál es la perspectiva. Dios lo crea, no lo crea, si es tan grande y tan fuerte, ¿por qué lo permite? Y anote entonces esta idea, la quinta idea. Dios no oculta la realidad del sufrimiento. Y esto es importante que usted lo entienda porque esta es la realidad. Dios no oculta el sufrimiento. Dios no le dice, tus padres no van a morir, no le diga nada al niño. Dios no oculta el sufrimiento, ni tampoco promete una vida sin aflicción. Al contrario, Él dice, en el mundo tendrán aflicción. La pregunta, aunque esto parece obvio para muchos, es, ¿por qué pensamos que Dios nos está prometiendo una vida sin aflicción? Si cuando Él dice en los evangelios y en todos sus mensajes, dijo, el que me quiera seguir tendrá aflicción. Y hay tipos o varios tipos de aflicción, pero una aflicción es no solamente lo que tiene el mundo, sino la aflicción personal por seguir. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y mire esta declaración acerca de Pablo y es una declaración también acerca nuestro. Y esto es algo que la persona que camina con Cristo tiene que tener en cuenta. Por favor, tenemos que quitar de nuestra mente el mito de que no hay sufrimiento, porque va a sufrir más, porque va a venir sufrimiento. Aquellos que sienten que no debe sufrir cuando un hijo, cuando tiene una ocasión difícil en su vida, dijo, no, pues Dios no me quiere, soy el peor. Y es porque estás lleno de ego. Pero cuando la expectativa baja y cuando se aprende a sufrir, uno dice, y además baja esa expectativa y uno recibe su sufrimiento de una manera diferente. Señor, gracias.
Está difícil esto, pero gracias. Comienza a cambiar. El sufrimiento, a pesar de que es algo real, es una cuestión de perspectiva. Entonces quiere decir que mi sufrimiento no es importante, no fue muy importante perder a mi hijo, la enfermedad de mi hijo. Este momento es muy importante, pero la clave está en la perspectiva que usted tenga. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, resalte la palabra a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Usted y yo vamos a tener más padecimiento. De hecho, le voy a contar esto. Ahora que usted camina con Cristo, sufre más por la siguiente razón, porque ahora es más consciente de su naturaleza. Pablo dice, hasta que no supe y no encontré la ley, no supe que era tan malo. Usted dice, no, yo no mato una mosca, yo quiero a mi papá, a mi mamá, yo cuido a mi esposa, y comienza usted a mirar la palabra de Dios y usted se hace un examen, esa misma palabra de Dios invoca la santidad de Dios en su vida y usted dice, soy terrible, y comienza un sufrimiento más, a tal punto que cuando usted peca, usted se siente aparentemente más culpable o es más consciente de su culpabilidad. Entonces, quiero que pensemos que Dios no oculta la realidad del sufrimiento. Pero la siguiente idea que quiero que anotemos, que es igual de importante acerca de la relación de Dios y el sufrimiento, es que el sufrimiento no ocurre por un universo disfuncional, sino por causa del pecado. Ok, ¿qué quiere decir esto? Y esta es nuestra expectativa y nuestro razonamiento. Y vuelvo y digo, según como usted crea en Dios, así será el resultado de su vida. Si usted cree que Dios es malo, cualquier cosa que le pase, te fallé, no eres bueno conmigo. Esa es la lucha de muchos que están mal con la autoridad, que viven en un conflicto porque entre raíz creen que Dios es malo. Pero cuando usted cree que Dios es bueno, usted simplemente asume que Dios le va a dar la manera de salir de su situación. Pero si usted en lo profundo de su corazón cree que es malo, su jefe todo alrededor es malo. ¿Ves? 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 Pero aquel que cree y que conoce en lo profundo, y eso es algo, es un pensamiento, es un concepto que la persona y el creyente tiene en su corazón y sabe que Dios es bueno, dice, no lo sé y dudo, no lo sé, pero Dios hará algo. Y esos son los dos tipos de creyentes que hay. ¿Cuál es usted? Y lo va a mostrar. Eso se vive. El que cree que Dios es malo vive en desconfianza. Uy, no, 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 no. Los pastores me van a robar. Porque en lo profundo de su entendimiento, y puede que haya estado con él en las buenas y en las malas, pero el que sabe quién es Dios y cree que Dios es bueno, el que conoce no duda de Dios. En todo caso, Señor, no lo sé. Y esto es importante frente a este punto que estamos hablando, porque cuando usted no entiende esto, usted cree que el sufrimiento ocurre porque Dios hizo las cosas mal. Y usted no lo dice, no aclara eso de esa manera, pero si usted mira todo el entendimiento y toda su filosofía y todo lo que usted entiende, cuando va al último pensamiento sabe que Dios está mal, le echa la culpa a Dios. Pero el verdadero problema de nuestro sufrimiento es el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted es un agente moral. ¿Qué significa un agente moral? Aunque pasan cosas malas en la naturaleza y el agua se viene en una avalancha y un volcán que estalla y lo que sea que esté ocurriendo, el volcán no tiene pensamiento ni capacidad de decisión. Entonces es un agente natural. No es malo. Ay, vino porque era malo, estalló. Pero cada vez que usted y yo hacemos algo malo, estamos actuando como agentes morales. Y es lo que destruye nuestra vida y lo que más nos hace sufrir. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes sufren más por la lluvia
que por sus familiares. Su queja es, este hombre, esta mujer, ronca, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? Este muchacho que sale esta tarde, que me... Nuestro problema son nuestros familiares, no es la insatisfacción por el clima. Ese es un problema de pensar que Dios hace las cosas mal, porque Dios hace las estaciones o lo que sea. Vaya conmigo un momento a Génesis 1:31, está en la pantalla, simplemente anote esto en sus notas y mire lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Cuánto vio Dios? ¿Cuánto vio? Todo, no salió, no le faltó una parte, sino que dice, vio todo lo que había hecho, dice, y he aquí era bueno en gran manera. Resalte la palabra, era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Porque en su teología, en todas sus ideas, usted va a llegar a conclusiones que lo hacen actuar. Si yo creo que Dios es bueno, llegaré a actuar y cuando me pase una circunstancia, Señor, eres bueno, de alguna manera vas a hacer. Y si no, usted va a sufrir y va a decir, Dios, todo esto lo hiciste mal. Los padres que me diste, la esposa que me diste, el esposo, mis hijos. Es una desgracia la iglesia. Señor, esa iglesia tuya es mala. Y no es mala, aunque haya mal. Es el pecado que está en cada una de esas personas lo que causa el problema. Romanos 8:21 están sus notas y dice, la creación espera el día en que sea liberada de la muerte. Por favor, resalte la palabra liberada de la muerte. Si Dios hizo todo bueno y ahora las cosas están bajo la muerte y no de lo que sigue a continuación y la descomposición, quiere decir que algo pasó. Entonces, de manera práctica es lo siguiente. ¿Por qué Dios le dio a mi papá cáncer, a mi abuelo, a mi tío, a mi amigo cáncer? Dios, eres malo. ¿Por qué no vamos detrás de ese cáncer? Que es complejísimo entenderlo, pero vamos a 100 años antes, donde la gente queriéndose ganar dinero hasta su totalidad, vende todos sus criterios y toda su manera de pensar y comienzan a vender comida. Y ahora quiero que la gente la compre masivamente y entonces vamos a hacerla para que rinda más y vamos a colocar este ingrediente y entre más vendamos, entre más rico yo sea, mejor para mí. Y usted se sienta en su casa, toma Coca-Cola, come todas las cosas, cuestiones, porque quiere ir rápido a la oficina, porque no quiere detenerse, porque le da pereza, por todas las situaciones o por todo lo que hay alrededor. Y poco a poco desarrolla cáncer, masivamente. ¿Por qué le echó la culpa a Dios? El padre comienza a hacer cosas malas, el hombre de familia comienza a hacer y termina en una violación de una persona. ¿Por qué le echas la culpa a Dios por ese padre? Si ese mismo padre era un agente moral que podía tomar decisiones y decidió seguir lo que quiso su deseo sexual. Por eso es importante entender que el sufrimiento no ocurre porque Dios creó las cosas mal. Es por el pecado. Note lo que sigue. La creación espera el día en que sea liberada de la muerte y la descomposición en la que vivimos. La lucha cristiana es luchar contra la descomposición que tenemos. Cuando la jovencita, el jovencito hace algo malo contra alguien, el padre tiene que llegar y decir, no lo hagas así. Es una lucha contra la descomposición moral que tiene. Y esa es la corrección que la gente hoy no aguanta. ¿Por qué me dices a mí? Tú tienes algo en contra de mí. No tienes nada en contra de ti. Es Dios trabajando tu descomposición moral para que no hagas sufrir a los demás. Y principalmente para que tú no sufras contigo mismo. La muerte y la descomposición moral. Dice Dios que esta tierra, esa creación espera esa gloria de Dios. Versículo 22. Pues sabemos que hasta hoy, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia. Por favor, resalte las palabras, gime de angustia. ¿Cuánta parte de la creación? Toda. Todos. La salud, las finanzas, la salud mental, los ríos, los mares, el cielo, todo está descomponiéndose, todo está contaminado por el ser humano, por el pecado del ser humano, el único agente moral en esta tierra.
porque los leones se comen a quien quieran comerse, pero no es un pecado. No es un pecado que un animal haga cualquier cosa con otro animal, porque no es un agente moral, no tiene una capacidad, pero el ser humano sí. Y llevándolo a su vida personal, quien ha hecho más mal en su vida, somos usted y somos nosotros. Es usted la persona más malévola con su pecado que más lo hace sufrir. ¿Por qué te metiste con esa persona? Porque tenía deseo sexual. Porque no esperaste, porque no hiciste esto, porque robaste, porque te metiste en las drogas y a consumir alcohol, porque quería deshacer toda la rabia que tengo. X, X y X de la concepción que tengo de la vida. El problema está en el pecado, no en la creación. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea, que es muy importante, acerca de cómo Dios se quiere relacionar. Y la siguiente idea es que Dios no siempre nos quita el sufrimiento, pero sí nos da la capacidad para enfrentarlo. Ok, esto es muy importante o es igual de importante. ¿Por qué? Porque para aprender a sufrir, Dios no nos quita el sufrimiento. La gran mayoría de milagros que Dios hace en nuestra vida, en nuestra manera de ver las cosas. Señor, no aguanto a este hijo, no aguanto a esta mujer, no aguanto a esta persona. Y Dios no la cambia porque la persona primero no se deja cambiar. Porque Dios respetará o porque Dios dirá, bueno, si no se quiere dejar cambiar, yo no la cambio. Entonces Dios lo que hace con esa persona es simplemente dejarla. Pero ¿qué hace conmigo en ese sufrimiento? Pero es un desgraciado, Señor. Yo no puedo. Quítalo, cámbialo. Y lo que hace Dios es cambiar mi perspectiva. De ese odio que me genera ese sufrimiento, si yo aprendo a confiar en Dios, aprendo a amarlo. Y amarlo no es pasarle todo. Es que yo comienzo a moldear mi mente y mi vida como la tiene Dios. Entonces, Dios no siempre nos quita el sufrimiento. Hay momentos en que sí. Señor, me va a pasar esto. Y Dios dice, bueno, intervengo y hago algo. Pero muchas veces Dios nos permite estar en el sufrimiento. Además, que el sufrimiento es una gran lección de vida. Las tareas, las lecciones más importantes de su vida las ha tenido en su sufrimiento. El profesor que usted más ama de su educación es el profesor más cuchilla, aparentemente, del que tenía. ¿Por qué? Porque era el que más le exigía, el que más lo llevaba a pensar y a reaccionar diferente. Los momentos donde usted más ha cambiado en su matrimonio es donde ha estado tanta presión y tanto sufrimiento que usted ha dicho, no puedo seguir así, lo hago de esta manera. En el momento en que lo botaron de un trabajo y lo perdió todo, en ese momento usted dijo, "Oh, tengo que cambiar porque voy a destrozar todo lo que tengo a mi alrededor". En el momento en que la situación lo llevó y lo confrontó y ya no podía el alcohol y ya iba a perder a su familia, usted sacó la mano por allá y dijo, Señor, sálvame, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo. Dios no quitó, lo dejó llevar a eso. Y es un principio para todos nosotros. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Nos da la capacidad de enfrentarlo. Vaya conmigo a Romanos 8:21. Perdón, a Primera de Corintios 10:13. Y dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Por favor, coloque la palabra prueba y coloque sufrimiento. Ustedes no han pasado por un sufrimiento, yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no soy capaz, no es posible. Y eso es una declaración de Dios que hace para que nos llenemos de esperanza. Es una realidad, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero no te he dicho que tú puedes pasar por esas circunstancias. No, Señor, yo no puedo, porque el sufrimiento me hace pensar, hay una cosa que tiene el sufrimiento que me ahoga. El sufrimiento agota la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Si yo estoy sufriendo y estoy con un hijo o con un esposo, con una situación donde yo no puedo más, el sufrimiento me dice, hay un momento donde me dice, ya, hasta aquí llegué, esto no tiene solución. Y humanamente puede que no tenga solución. Y entonces la esperanza se agota. Y dice, ya no hay nada que esperar a fuerte esta situación. Dios no puede hacer nada. Y eso me lleva a sufrir, incrementa ese sufrimiento.
La persona que dice, no, se murió este familiar, ese esposo, esa esposa, ese padre, y se quedó ahí pegada, de eso es que no sabe sufrir. Y entonces dice, no, ya aquí para adelante ya no hay vida para mí. Me muero yo mismo con ellos. Y entonces el sufrimiento agota toda la esperanza. Pero cuando yo aprendo a sufrir, aprendo a ver detrás de la dificultad esperanza. Es por eso que él dice, y además quiere que nosotros nos relacionemos de esta manera con el sufrimiento. Note lo que dice. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios. Resalte las palabras, pueden confiar en Dios. El sufrimiento dice, no puedes ya confiar en Dios, ya se agotó todo. Y dice que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Por favor, resalte las palabras, Dios les dará también la manera de salir de ese sufrimiento. Pastor, pero llevo 20 años, llevo 10 años, llevo 15, llevo tanto tiempo en esa situación y este hombre no cambia y esta persona no cambia y este hijo no cambia. Y quiero decirle, hay personas que no van a cambiar. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento? El sufrimiento es que usted aprenda a manejar la situación. El sufrimiento no es que se acabe el sufrimiento o el problema. El problema se acaba cuando usted tiene la manera correcta de verlo. Es un problema este hombre, es un enfermo, es esto lo que tiene. El sufrimiento se acabará cuando usted tome la decisión de, Dios, ¿cómo actúo correctamente en esta circunstancia? Y muchas veces la solución será, ok, hasta el final y lo sacó de la circunstancia. O puede que no lo saque de ninguna vez de la circunstancia y usted aprendió a darle gracias a Dios. El sufrimiento no se acaba cuando el problema se acaba. El sufrimiento se acaba cuando mi perspectiva cambia a la perspectiva de Dios. No puedo cambiar a esa persona. Señor, voy a confiar en ti. Recuerda que el sufrimiento es esa sensación de que como yo no lo tengo bajo control, me hace sufrir a mí, esta circunstancia. El hijo muere. Cuando acaba el sufrimiento, ya está muerto, no lo puede traer a la vida. El sufrimiento cambia cuando yo acepto, Señor, tú también diste a tu hijo. Yo también puedo esperar como tú puedes esperar. No cambió el problema, cambió mi perspectiva del problema. Por eso que uno dice, mira, no sé si lo vas a solucionar o no, pero aprende a vivir con él. Pastor, pero tengo un problema en mi pie, tengo un problema en esto, tengo un problema con la vejez, tengo un problema con el Alzheimer, tengo un problema con no puedo tener hijos. Y como no puedo tener hijos, Señor, tú eres malo, malo, malo. O más, Señor, no puedo, no lo sé, pero aprendo a vivir. Adopto, no adopto, hago, no hago, le doy gracias a Dios porque no lo pude hacer. Aprendo y tengo una actitud correcta frente a ese problema. Y eso es lo difícil, porque es la actitud de Dios la que tengo que tener. Lo que nos lleva entonces a esta idea siguiente y es, ¿cuáles son las fuentes del sufrimiento? Y simplemente coloque esta frase allí. El ser humano lucha contra 3 fuentes de sufrimiento en su vida. Usted tiene 3 fuentes de donde corre todo el sufrimiento. La primera, su carne, usted, su manera de ser. Yo. La persona que más me hace sufrir soy yo. Soy yo el que me veo pecar, soy yo el que tengo las consecuencias del pecado. Soy yo, soy yo, soy yo. Tengo que irme, me voy a la China y tengo el problema conmigo porque yo soy el problema. Usted es la fuente principal de su sufrimiento. Es por eso que Dios tiene que cambiar su carácter. Anótelo allí. La razón por la cual Dios tiene que cambiar nuestro carácter es porque nosotros somos el problema. Si no, nos dejaría igual. Yo, mira, tienes un problema tan grande, David, que te tengo que cambiar para que seas parecido a mí. Y todo el proceso de santificación, toda la vida cristiana, es un proceso en el que soy parecido a Él. Y en el momento en que yo no quiero seguir ese proceso, yo dejo de avanzar y sigo parecido a mí y no a Él. Y ese es el problema.
El problema es que reacciono como antes, pienso como antes, vivo como antes. Y ese es el problema de cada uno de nosotros. Ay, pastor, yo soy así. Pues entonces no has entendido la vida cristiana, porque la vida cristiana no es hacer como tú eres, sino como Cristo es. Y para eso Cristo va a apretar con el sufrimiento. ¿O usted qué cree que sale después de una crisis financiera? Ay, Señor, no sé, en una crisis financiera tan grande, aprende a administrar el dinero. ¿Por qué? Porque Dios aprovechó la crisis financiera para que usted aprendiera a humillarse, a no creer que fuera el todo en la vida. La palabra crisis nos lleva a nosotros a cambiar. Son las crisis los que nos hace cambiar. Somos más humildes. ¿O quién no es más humilde después del sufrimiento? Después de que casi se le daña el matrimonio. Uf, yo nunca vuelvo a hacer esto. El que perdió el trabajo, el que se metió en problemas, el que habló, el que le tocó pedir perdón. Dios es muy claro y muy sabio que nos hace pedir perdón para que en ese pedir perdón tengamos vergüenza, en ese sufrimiento que va a pensar de mí. Yo tengo que pedir perdón, tengo que humillarme y ahí yo cambio. Dios no da puntadas sin dedal. Esa es su primer fuente. La segunda fuente de nuestro dolor y nuestro sufrimiento es el diablo. Y le doy este concepto. Si el diablo no existe, ¿de dónde sale tanta maldad? Y la tercera fuente es el mundo o el sistema. Y esta es muy importante que la entendamos. Pastor, iba manejando y pasó un tipo y borracho y dañó mi familia, la mató. ¿Por qué a mí? El mundo está caído. Vivimos en un mundo caído. Nada tiene que ver contigo. Tú vives las consecuencias, pero vivimos en un mundo que está mal. Y por eso Dios nos manda a decir, Señor, líbranos del mal, de no caer en tentación. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Que estamos en un mundo malo y que no necesariamente tiene que ver con que Dios sea mi enemigo, que es lo que piensa la gente. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no piensas en ti y en la decisión de tus padres y ahí para adelante todo el mundo? ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a Dios? La respuesta es la siguiente: porque no creemos que Dios es justo. Eso está muy guardado. Es una pregunta muy importante, es un dilema muy importante. En lo profundo de su teología, de su corazón, usted tiene que llegar a la conclusión. Y si usted cree que Dios es bueno, del árbol bueno brotará el buen fruto. Y si usted cree que Dios es malo, siempre va a tener su bobada para con Dios. El sistema, vivimos en un mundo malo, muy malo. Lo que nos lleva entonces también a la siguiente fuente, que es importante mencionarla, pero quiero mencionar de dónde la perspectiva. Es la siguiente idea, que parte del sufrimiento sí viene de caminar con Dios. Pero quiero que anote también esta idea, que Dios no causa su sufrimiento, Dios usa ese sufrimiento muchas veces. Y le conté que ahora que usted está en ese proceso de parecerse a Dios, sufre más, espere más sufrimiento. Pastor, pero me está diciendo usted que esta es una vida dura de aquí en adelante. No, le estoy diciendo que ahora en ese proceso en el que usted está, el cambio es continuo. Usted tiene que ser probado, tiene que pasar cosas. Y entonces no es extraño, nunca ha tenido problemas con nadie y de repente comienza a caminar con Cristo y usted dice, ay, no sé por qué, estoy en el lugar equivocado, ahora sufro más. No, ahora es que Dios está más trabajando en su carácter. Y ese trabajar en su carácter le produce sufrimiento. Por ejemplo, usted llega a la iglesia, comienza a caminar con Cristo y Dios le dice que de ahora en adelante tiene que pedirle perdón a sus padres. Hay un sufrimiento interno, una culpabilidad. Y usted comienza a agachar su cabeza y a trabajar todos los días para ser humilde en su matrimonio, humilde, y es un sufrimiento que lo está causando la relación con Dios. Mas no es que Dios se levante y dijo, voy a ver cómo sufre este hombre, que es la perspectiva que muchos tienen. Vaya conmigo a Hechos 9:16 y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Estas palabras son dichas al apóstol Pablo, pero esas palabras tienen un valor para nosotros inmenso.
Les voy a mostrar cuánto tienen que sufrir por mi nombre. Sufrir de vergüenza, sufrir en momentos porque esta carne se está luchando contra la nueva naturaleza que tiene. Está preparado para sufrir. No, no, yo no quiero sufrir. Ese es tu problema. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Mas el que quiera ganar su vida tiene que perderla. Su problema es que no quiere sufrir en la vida cristiana. Y es por eso que cuando Dios nos llama a un compromiso, no, 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 yo no quiero ser humilde. ¿Por qué yo tengo que ser humilde? Tienes que sufrir en bajar ese ego que tienes tan grande y acomodarlo y menguar tú cada día más. Lo dijo Juan el Bautista, yo tengo que menguar, es decir, yo tengo que acabarme, tengo que sufrir, menguar, quitar, anularme, para que crezca Cristo en mí. Lo que nos lleva entonces a la gran pregunta rápidamente, ¿cómo podemos hacer frente al sufrimiento? Y la respuesta es la siguiente, no podemos escoger el sufrimiento, pero sí podemos escoger cómo sufrimos. Ok, quiero que vaya a esa idea que es fundamental. Usted no escoge su sufrimiento. Cuando estábamos pasando unas circunstancias en la iglesia, había tanta presión que yo pensaba, Señor, pero nos toca a nosotros esto aquí en Inglaterra. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y creo que Dios o yo mismo en mi proceso de adoración llegué a pensar en otras iglesias donde había gente que se había quitado la vida. En otras iglesias había gente que había estado mal de la salud. En otras iglesias como en Nigeria, gente perseguida. Y entonces mi pensamiento fue, entonces, ¿quieres escoger el sufrimiento? ¿Prefieres que escojamos una iglesia donde 2 o 3 se quiten la vida? No, no, Señor, no. Y te llevo a la otra, a la donde la gente se enferma y se enferma de muerte, porque aquí no hay nadie enfermo de muerte, aquí no hay nadie que se haya quitado la vida. Tenemos un caso, pero extremo. ¿O quieres una iglesia como en Nigeria? En pocas palabras, entiendo que yo no puedo escoger cómo sufro. Usted no puede escoger sus papás. Usted no puede escoger lo que le trae la vida. Y usted cree que usted es el que más mal le da, porque nuestro ego, nuestra capacidad de sufrimiento es lo más bajo. Entonces creemos, yo no puedo tener hijos. Entonces, como no puedo tener hijos, soy el que más sufre en el mundo. Nadie conoce este sufrimiento. Pero ¿por qué no vas a ver a los que le quitaron las piernas? ¿Por qué no vas a ver a las familias que perdieron sus hijos a los 20 años? ¿Por qué no vas a ver a las personas que están perdiendo en este momento y sus padres enfermos 20 y 30 años y tuvieron que cuidarlos? ¿Por qué no vas a ver a las que se quedaron viudas y tuvieron que decir a los 30 años, yo no me vuelvo a casar más porque tengo que cuidar mis hijos y mis hijas? ¿Por qué no vas a ver a aquellos que se enferman y lo pierden todo? ¿Por qué no vas a ver a aquellos que tienen un esposo alcohólico? ¿Por qué no vas a ver a aquellos que tienen un esposo, un hijo que está en las drogas metido que nadie lo saca? ¿Quieres escoger tu sufrimiento? Porque quieres escoger tu sufrimiento. Queremos escoger porque no queremos sufrir. Lo que estamos diciendo es, yo no quiero cargar esto, yo me merezco otra cosa. ¿Qué te mereces, Moisés? ¿Qué te mereces, José? ¿Mereces que seas metido en una cueva y te quieres? ¿Mereces la responsabilidad de Jesús tan grande que simplemente sudó porque sabía y estuvo 33 años sabiendo que iba a morir? 33 años sabía que iba a morir Jesús. Con qué tensión tan grande. ¿Qué quieres sufrir? En realidad es que no quieres sufrir, porque nos cuesta morir. No queremos, pero la actitud correcta para escoger cómo sufrimos es la siguiente. Habacuc 3:17-18. Y quiero que resalte dos palabras o tres de estas. La primera palabra, aunque. Resalte la palabra aunque. Lo voy a leer y luego mencionamos. Dice Habacuc, aunque las higueras no florezcan
Y este es el proceso de adoración de Habacuc. Me lo imagino en ese momento, un hombre de campo sentado en su casa. Tenía que irle bien a este hombre, no financieramente o como fuera, no lo sé, pero tenía que irle bien porque Dios es bueno, ni siquiera por sus circunstancias, sino que Dios es bueno. Y su análisis dice, aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva, aunque los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, y paso a Job, aunque mis hijos se mueran en un día, aunque me maten los trabajadores, aunque venga todo, aunque me presente el enemigo, que se levante Satanás, versículo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Levan solamente, y ese es el secreto de aprender uno de los secretos de aprender a sufrir. Resalte las palabras aunque y resalte las palabras aún así me alegraré. Aunque mi hijo no cambie, aunque no pueda cambiar a mi esposo, a mi esposa, aunque no pueda salir de esta situación, aunque no sepa, aunque no lo logre, aunque no pueda con mi ira, aunque no pueda con mi pecado, aunque Señor me alegraré en ti, porque eres el Dios de mi salvación. Aunque y aún así. Y piensa en su situación, aunque tenga un hijo enfermo, aún así, aunque no pueda resolver mi matrimonio, aún así, aunque no sepa manejar mis finanzas, aún así, aunque tengo el agua hasta el cuello, aún así, aunque es tan difícil, aún así, aunque no pueda tener hijos, aún así, aunque no me vaya bien, aún así, aunque, Señor, aunque. No podemos escoger el sufrimiento, pero sí cómo sufrimos. La siguiente idea es que Dios nos forma el carácter para que aprendamos a atravesar el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Formar el carácter con el sufrimiento. El cambio interno de perspectiva. El carácter se mide en cómo yo respondo ante la situación. Decía una mamá de su hijo, te doy gracias porque no me hace sufrir. Lo que la mamá le estaba diciendo a ese hijo, tienes carácter. Doy gracias porque mi esposa no me desgasta. Doy gracias porque no desgasto a mi esposa. Y quiero que sepa, o quiero que veamos en Lucas capítulo 9:23. Hacemos sufrir mucho a la gente y hacemos sufrir sobre todo a las personas que están alrededor de nuestro. Y es un problema inmenso. Porque el sufrimiento no solamente abarca lo que yo sufra, sino lo que haga sufrir a los demás. Y cuando una persona hace sufrir tanto a la gente, demuestra que su carácter de Cristo no está formado. Porque Cristo no vino a hacer sufrir a nadie. Al contrario, vino a sufrir por otros. Entonces, pastor, tengo que morir y irme a matar. No, no, no. ¿Por qué simplemente no sufres tú intentando retener tu pecado? Intentando trabajar tu mal genio, tu rebeldía, tu egocentrismo, tu egoísmo. Con esa lección ya tenemos un montón de tiempo para trabajar. ¿Cuánto hacemos sufrir a la gente alrededor nuestro? Es por eso que cuando uno entiende esto, uno dice y pide perdón. Y uno comienza a analizar. Y a decir, no solamente tengo que aprender a sufrir, sino que he hecho sufrir. Lucas 9:23 nos dice la razón
y lo que podemos hacer frente al sufrimiento. Y ese es el objetivo de Dios. Dios nos forma el carácter para que aprendamos a atravesar el sufrimiento. En la escuela del Señor es necesario aprender a sufrir, porque cuando yo aprendo a sufrir, yo soy humilde con el otro. Cuando me pasa un susto, yo soy humilde. Cuando lo pierdo todo, yo soy humilde. Y entonces Jesús nos dice, el Señor Jesús, que es la fuente de la sabiduría, nos dice la paradoja de caminar con Él, que Él nos salva para que nosotros vivamos ese sufrimiento. Y es una paradoja porque parece que no da. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, ¿a cuántos? Resalte la palabra, decía a todos, es decir, a ustedes y a mí, o a todos los que quieren caminar con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Resalte la palabra, niéguese a sí mismo, sufra el mismo. Ese negarse, sufrir. Yo quiero hacerlo todo, pero no lo puedo hacer. Me hago sufrir a mí mismo. Lo que uno le enseña a los jóvenes en casa. Cuando ellos dicen, no, yo quiero hacer, yo cuando sea grande, yo voy a ir, voy a subir, haré todo lo que tú no me dejas hacer. Y uno le responde, hijo, yo puedo hacer todo, pero no quiero hacer todo. Tengo el carro, tengo las llaves, tengo dinero, puedo hacer todo. Puedo amanecer hoy fuera de mi casa, pero no quiero, me quiero negar a mí mismo. No es una cuestión de habilidades o de recursos que usted no tenga. ¿Acaso no puede su papá ir a fumar marihuana toda la noche? ¿Acaso no puede su mamá ir a ser infiel a su esposo? ¿Acaso no puede pasar en una discoteca un padre, una madre, todos, si es que Dios no lo sacó de allí? No es una cuestión de poder, es una cuestión de decisión. No quiero, porque tengo que darte ejemplo. Jóvenes tienen que entender eso. Cuando sus padres le dicen, niéguese, y lo que están diciendo, niégate a ti mismo, sufre. No quiero sufrir, yo también soy libre. ¿Libre de qué? Y luego le dice, tome su cruz cada día y sígame. Por favor, resalte la palabra, tome su cruz. Y resalte aparte la palabra cada día y resalte aparte la palabra, sígame. 4 cosas, niéguese, tome su cruz, que sea cada día y seguir a Jesús. ¿Qué es tomar su cruz? Acepte su sufrimiento. Me tocó el peor de los papás, acéptalo. Es que me tocó mi esposa, ese esposo que está enfermo, el más gruñón, el todo. Tienes que llegar a tomar esa cruz y aceptarlo no es simplemente le permito lo que sea, no es Señor, voy a tomar la cruz. Eso es lo que me toca. Pero ya no queremos tomar la cruz. Te contaba que cuando yo crecí, donde yo crecí, mi abuela decía, mijito, a los sobrinos y a las, te tocó esa cruz a ti. Abuela, me pasa esto, mamá, mijito, ¿qué le vamos a hacer? Le tocó esa cruz. Era como quien dice, resígnese y trabaje en esa cruz. No me decía, no, entonces no puedo, ¿qué vamos a hacer? Mijito, nos tocó esa cruz, ¿qué vamos a hacer? Te tocó eso tan complicado, ¿qué vamos a hacer? El carácter se muestra en la manera en que reaccionamos. Dios quiere que atravesemos el sufrimiento para que aprendamos a tener el carácter de Él. Lo que nos lleva a la última idea y es que ese carácter se determina cómo enfrentamos el sufrimiento y cuánto nos afecta. Cuando usted no sabe sufrir, todo le duele.
Su enemigo es el mundo. No sabes, es que tú no entiendes. Escucha un joven hablar, no entiendes. Todo el mundo, no sabes qué es sentirse solo, no sabes qué es no sabes qué es no tener unos zapatos, no sabes qué es esto. Pero si vives en el primer mundo y lo tienes todo. Pero eso se traslada a los adultos y no sabes la autoridad y no sabes, Dios, es que tú no sabes cómo sufro yo. Yo sí he sufrido, tú no has ido a la cruz. Y hay un problema. En Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo el día de trabajo, y quiero que resalte la palabra día de trabajo y coloque sufrimiento, el día de sufrimiento, tu fuerza será reducida. Si no aprendes a sufrir, no vas a tener fuerza suficiente para vivir tu vida cristiana. Cuando vengan los problemas con tus hijos, si no sabes sufrir, no vas a saber torearlos. Por eso a Jesucristo se le llama el hombre de dolores. Hay que aprender a sufrir, porque la vida va a llegar en momentos dados por cualquier cosa, por ti, por los demás, y no aprendiste a sufrir. Y aprender a sufrir no significa aguanto. Aprender a sufrir significa saber humillarte en el día en el que tienes que humillarte, porque no supiste enfrentarlo, el sufrimiento. Porque hay sufrimientos que me llevan a humillarme, y hay sufrimientos que me ayudan a decir a un hijo, no, no lo puedes hacer, y a ser firme. Y es una cantidad, no es una manera, es la manera como ese sufrimiento tiene que ser manejado. Y esa debilidad de fuerza es la que vemos ahora en las familias y en la vida cristiana. No, no me mandes a mí. No, 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 yo no puedo. No puedo, no, no quiero. No, es que no soy capaz. ¿Por qué no aprendes a sufrir? Si fueres flojo en el día del sufrimiento, tu fuerza será reducida. ¿Cómo es tu sufrimiento? Y entonces tenemos que decirle, Señor, enséñame a sufrir. Perdóname por quejarme. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Qué estás haciendo? Aquí aprendiendo a sufrir. Aquí llevando mi cruz. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.